Buenas tardes, mi nombre es María José Vinci Fernández, vengo de la Facultad de Economía de la Universidad Técnica de Manabí. Nuestro proyecto es ensayo relacionado sobre la situación del país Sudáfrica a nivel mundial en relación a la tasa de contagios del COVID del periodo febrero-septiembre de 2020. Resumen, con más de 575 millones muertos y cerca de 13,13 millones de casos a nivel global de la pandemia por COVID, ha causado un terrible impacto a apenas medio de año de evolución desde que por primera vez fuese detectado casos en China. Conscientes de las dificultades planteadas en entornos con sistemas de salud robustos, donde la mortalidad ha sido significativa y la transmisión difícilmente controlable. Había una lógica preocupación por ver cómo el virus podría afectar a los países africanos, donde su frágil sistema de salud auguraban un impacto aún mayor. Este tsunami anunciado de potenciales consecuencias devastadoras parece sin embargo no haber llegado todavía en los países africanos, donde ya se ha evidenciado una creciente transmisión. No están viendo el impacto en la salud de los habitantes que muchos habían predicho. En este artículo repasamos la situación actual de la pandemia en el continente africano, intentando entender los determinados de su lenta progresión. Introducción. Objetivamente, ningún país del continente está preparado para afrontar la pandemia del coronavirus que amenaza al mundo actualmente. Sudáfrica, Egipto y en menor medida algunos países del Sahel son los más afectados de África. Sin embargo, incluso las zonas más afectadas presentan un menor número de casos y una mortalidad asociada inferior a la Europa o América. Obviamente no podemos tratar igual a todo el continente, ya que la pandemia no está afectando por el momento de manera masiva y no tiene igual impacto en Sudáfrica que en Malawi o Gambia. Tampoco es igual la respuesta de cada uno de estos países. África acaba de superar recientemente la barrera de los 600 millones de casos y los fallecidos por COVID-19 superan los 13 millones 500. Sin embargo, esto supone tan solo alrededor del 4,6% del total del caso mundial y un 2,3% del total de las muertes, en un continente que representa el 17% de la población del planeta. Justificación. Se ha realizado el presente proyecto para conocer el análisis sobre la situación del país Sudáfrica a nivel mundial en relación a la tasa de contagio del COVID-19 periodo febrero-septiembre o 2020. Actualmente se puede observar que la pandemia del COVID-19 ha marcado profundamente el año 2020 para todos los países y ha influido en las diversas transformaciones y proyectos políticos, económicos y sociales en los que las sociedades y gobiernos africanos están inmersos. El proyecto, que fue analizado, cuenta con suficiente evidencia y con los pensamientos de cada una de las personas que fueron investigados. Existe mucha motivación de parte de los investigadores, el interés, el tiempo requerido y los recursos económicos necesarios para desarrollar el estudio, y de esta manera se encontrarán los datos que realmente se requerían. Objetivo general: evaluar el nivel de conocimiento sobre la pandemia del COVID en el país de Sudáfrica del periodo febrero-septiembre de 2020. Objetivos específicos: describir sobre la situación del país Sudáfrica a nivel mundial en relación a la tasa de contagio del COVID-19, analizar cifras de habitantes contagiados y muertos en el periodo de la pandemia del 2020. Determinar las principales características de Sudáfrica con respecto al confinamiento de la pandemia del COVID del 2019. Breve historia. La historia escrita de Sudáfrica comienza con la llegada de los europeos en la región. Los primeros en incursionar fueron los portugueses, quienes fundaron un asentamiento precursor de la ciudad del Cabo en el Cabo de Buena Esperanza, y prácticamente terminaron el Coico y el San que habitaban en la región. Los neerlandeses arrebataron la colonia a los portugueses en 1652, establecieron pequeños asentamientos en el Cabo de Buena Esperanza y se expandieron hasta formar la colonia El Cabo. En 1910, las cuatro principales repúblicas de la región se unieron configurando la Unión Sudafricana. A los pobladores de raza negra no se les dio el derecho de voto en esta república, y la falta de derechos de los negros al denominarlos hombres de color y asiáticos, pues continúa erosionando al concepto de la Unión. El país está actualmente bajo el control de la mayoría de la raza negra, la cual constituye el 80% de la población. A pesar de la eliminación del apartheid, millones de sudafricanos negros continúan viviendo en la miseria y la tasa de desempleo oficial ronda con el 40%. De todas formas, se han llevado a cabo cambios legislativos ayudando a nivelar las condiciones de vida de los grupos raciales del país, situación provocada a causa de décadas del dominio económico desproporcionado por parte de la minoría blanca. Grupos de minoría blanca que denuncian ser víctimas de asesinatos y violencia por motivos raciales.
La ubicación en el mapa de Sudamérica. Sudáfrica, oficialmente, la República de Sudáfrica es un país de África ubicado en el extremo del sur de este continente. Limita al norte con Namibia, Botsuana y Zimbabue, el este con Mozambique y Eswatini, mientras que Lesoto es una enclave rodeada por el territorio sudafricano. Su población, según la última edición, en el julio del 2018, Sudáfrica tiene una población de 57,53 millones de personas. La cifra de población muestra un crecimiento significativo, un 37% desde 1998. La tasa de crecimiento ha aumentado en los últimos años, pasando del 1,04% en el 2002 y 2003 al 1,55% en 2017 y 2018. Los aspectos demográficos y etnográficos. La población negra es la mayoritaria con el 80,9% de la población y es la que protagoniza el crecimiento. La distribución de la población por provincia es completamente desigual, concentrándose la mayor parte en las regiones de Gauteng, con el 25,4% del total, y KwaZulu-Natal, con el 19,7%, donde se encuentra la mayor parte de la industria del país, mientras que existen otras regiones prácticamente despobladas, como Northern Cape, 2,1%. Su geografía. Con una superficie de 1.219.09 kilómetros cuadrados, la República de Sudáfrica se extiende con el extremo del sur del continente africano. El país es rodeado por los océanos Atlántico e Índico. Lesoto, país independiente pero con importantes lazos con Sudáfrica, se encuentra complementado, rodeado de territorio sudafricano. Distribución y organización de departamentos y o provincias. Tenemos pues aquí, hace relativamente muy pocos años, el mapa político sudafricano fue reorganizado en 9 provincias: Gauteng, Northwest, Limpopo, Mpumalanga, KwaZulu-Natal, Eastern Cape, Western Cape, Northern Cape, Free State, la ciudad de Pretoria, la ciudad del Cabo y la ciudad de Bloemfontein, como podemos observar. Los recursos naturales, los principales recursos naturales y áreas protegidas, pues en Sudáfrica hay 1.544 áreas protegidas, unos 98.000 kilómetros cuadrados, el 8% de la superficie total del país, y unos 186.000 kilómetros de áreas marinas, el 12% de las aguas territoriales, 1.542, 1.560 kilómetros cuadrados. De estas áreas protegidas, 20 son parques nacionales, 25 son áreas marinas protegidas y 2 son reservas especiales. 51 son reservas forestales, 12 son zonas silvestres boscosas, 24 son medios ambientales protegidos, 16 son áreas montañosas, 1.359 son reservas naturales. La mayoría de pequeñas dimensiones del total de áreas protegidas, 8 son reservas de la biosfera y 4 son patrimonios de la humanidad. Asimismo, hay catalogados 26 sitios Ramsar como humedales de importancia internacional, que ocupan una superficie de 5.630 kilómetros cuadrados. Descripción y aspectos climáticos y aspectos físicos. Debido a la extensión del país, el clima es muy variable en función a las zonas climáticas. En el sur y en las zonas altas el clima es templado, mientras que en el noroeste y este el clima es tropical. Y en la parte occidental del país es semiárido. El promedio anual de precipitaciones es de 4,64 milímetros. Su economía, pues Sudáfrica tiene una economía de ingresos medios, una economía emergente con importantes fuentes de recursos naturales bien desarrollados. También cuenta con una bolsa de valores que se sitúa entre las primeras del mundo, la primera de África. Sin embargo, el crecimiento no ha sido suficiente para abarcar con la alta tasa de desempleo. Pobreza. Sudáfrica arrastra desigualdad y pobreza ligada al aumento de la tasa de desempleo. El índice de Gini refleja una reducción de la desigualdad muy pequeña a lo largo de los últimos 15 años. El Banco Mundial señala que su informe sobre la economía de Sudáfrica de abril de 2018, que si bien en Sudáfrica se está logrando reducir la pobreza y la desigualdad, sigue estando a la cabeza de las economías en lo que a desigualdad se refiere. El 20% más pobre de la población consume menos del 3% del gasto total, mientras que el 20% con mayor renta consume el 65%. Las necesidades básicas insatisfechas, pues Sudáfrica ha avanzado en gran medida en la reducción de la pobreza obsoleta para implantar subsidios sociales para pensiones, personas con discapacidad y niños. Pues en lo que se refiere a vivienda, pues cerca del 20% de los casi 55 millones de sudafricanos viven en viviendas sociales construidas por el gobierno desde la caída del apartheid del 1994. El número de habitantes de una vivienda dividido entre el número de personas que la habitan indica si los residentes viven en condiciones de hacinamiento. Una vivienda superpoblada puede tener un impacto negativo en la salud física y mental relacionada con otras personas y en su desarrollo de sus hijos. A continuación, mi compañera. Bueno,
En cuanto a salud, Sudáfrica actualmente contabiliza 682.215 personas confirmadas de coronavirus, 615.684 recuperadas y 17.016 muertes. Para interpretar estos datos, conviene saber que Sudáfrica, con 57.939.000 de habitantes, puede considerarse un país con un número de habitantes significativo, como puede comprobarse en la tabla de la población mundial. Sudáfrica, por sectores, tiene sus provincias en las cuales cada una cuenta con sus casos de contagiados. Está Gauteng con 87.033 casos, el Cabo Occidental con 76.067 casos, el Cabo Oriental 46.284, el KwaZulu-Natal 21.386, provincia del Noroeste 8.676 casos, Mpumalanga 3.273 casos, provincia de Limpopo 2.579, el Cabo Norte 1.168 casos y el Estado Libre, que no hay datos del Estado Libre. El total de casos en Sudáfrica es de 682.215 casos de contagiados por coronavirus. En Sudáfrica, de contagiados y muertes y pruebas realizadas por COVID-19 durante los meses de marzo y septiembre en este caso, ya que en febrero no se presentaron casos en Sudáfrica, empezaron a brotar los casos a partir del mes de marzo, con 1.353 contagiados en marzo, 5 muertos y pruebas realizadas de 2.673. Abril, 5.647 contagiados, 103 muertes y 10.403 pruebas realizadas. En mayo, 32.183 contagiados, 683 muertes que hubo y 23.242 pruebas realizadas. En junio, hubieron 15.209 contagiados, 2.657 muertos y 33.013 pruebas realizadas. Y asimismo en julio iban ascendiendo a 49.383 contagiados, 8.000 muertos, 44.866 pruebas realizadas. Y en agosto, 62.000 ya fueron aumentando. Ya para septiembre hay 674.339 casos, muertes, 16.734 y 23.000 pruebas realizadas. Se puede observar en los datos que va en aumento, pero en julio hubo un aumento y luego ya no hubo ya fue descendiendo algunos casos, pero igual se mantiene en julio y agosto y septiembre. Estos son los casos a lo largo del tiempo de contagiados por COVID-19 durante los meses de marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto hasta septiembre. Asimismo, tenemos las pruebas realizadas en Sudáfrica, los gráficas que muestran que el pico de contagios fue en agosto. Julio y agosto. Ya. En cuanto a las características de los periodos de confinamiento declarados por las autoridades sanitarias de Sudáfrica. África, el continente más pobre del mundo, se prepara para el confinamiento, ya en vigor en países como Ruanda y decretado el 23 de marzo del 2020 en Sudáfrica, con el fin de hacerse frente del COVID-19. El presidente sudafricano Ramaphosa ordenó un confinamiento nacional de 3 semanas a partir del jueves 26 de marzo. Entonces, también anunció que el ejército patrullaría las calles para hacerlo respetar. Un confinamiento nacional estará en vigor 21 días a partir del jueves que se venía de ese mes a medianoche. Declaró en un discurso televisado que en estos días había declarado el estado de emergencia en el país. El más afectado por la enfermedad en África era subsahariana. Principales casas de salud destinadas a atender a pacientes afectados por el COVID-19 en Sudáfrica estaba designado como una de las 3 centros de acogida de enfermedades por COVID-19 en la provincia de Gauteng, la más poblada del país. El Hospital Charlotte aprendió de las primeras horas de la pandemia. En ese momento se vio
desbordado por una ola de pacientes que llegaron preocupadas para realizar pruebas de detección. El Hospital de Charlotte de Johannesburgo coloca tiendas de color verde en su patio preparándose, o sea, en primera instancia para prepararse para recibir a los pacientes ya contagiados. Las empresas más importantes que se ubicaban en este país, Sudáfrica es la economía más desarrollada y diversificada de África. Forma parte del grupo de economías emergentes más importantes del mundo. Y ejerce una considerable influencia en la región sur del continente. Atlas Aircraft Corporation de Sudáfrica, también es conocida como Atlas Aircraft, se constituyó en 1965. El primer avión que hizo voló en 1966 y pronto se hizo la construcción de Impala. Atlas lleva unos 50 años fabricando aviones. Y Barlow Limited es una empresa sudafricana dedicada a la gestión de marcas industriales, anteriormente un conglomerado con intereses en múltiples negocios no relacionados, desde la minería, la tecnología de la información y los materiales de construcción hasta los vehículos de motor. Se reconvirtió en una compañía de gestión de marcas industriales tras deshacerse de parte de sus activos. Estas son las principales empresas que se ubican en este país. Tasa de crecimiento del país. Como vemos en el gráfico, está en la tasa PIB en términos nominales y reales desde el año 2015 al año 2019. El gráfico nos indica que el crecimiento real de la economía de Sudáfrica ha tenido una media del 2%. Estos niveles de crecimiento no son suficientes para lograr reducir los elevados niveles de desempleo y pobreza en el país. En este sentido, otras economías emergentes como India o China han experimentado durante los últimos años niveles de crecimiento mucho más elevados, oscilando entre el 6% y el 8%. Participación económica por sectores. El PIB por sectores de actividad se divide en tres. Sector primario con un 11%, sector secundario 21% y sector terciario 68%. Dentro del sector primario destaca la minería 8%, la agricultura, la ganadería y la pesca aportan menos del 3% del PIB, pero emplean a un 9% de la mano de obra del país. En el sector secundario, la industria supone un 13% de la economía, mientras que la construcción no llega al 4%, y el resto es aportado por la producción de electricidad. En la industria destacan los sectores del automóvil, el químico y petroquímico. En el sector terciario destaca el importante y moderno sector financiero y de servicios a empresas. Evolución per cápita. Como vemos en el gráfico, está el PIB per cápita a precios actuales, desde el 2015 al primer trimestre de 2020, y este es uno de los mayores del continente africano, ascendiendo en el año 2018 y según el Fondo Monetario Internacional a $13.774 en términos de paridad de poder de compra, es decir, 6.560 en términos corrientes. Por otra parte, Sudáfrica es uno de los países del mundo con mayor desigualdad en la distribución de la renta, herencia en buena medida de la política de apartheid, que limitaba el acceso de la mayoría de la población a la propiedad, la educación y a ocupaciones de elevada remuneración. Evolución de la población económicamente activa por sectores principales de actividades. La tabla muestra que entre el segundo trimestre de 2019 y el segundo trimestre de 2020, el número de personas empleadas disminuyó en las 10 tipos de industrias que, como vemos allí, son la agricultura, la minería, fabricación, servicios públicos, construcción, entre otros. Con el mayor descenso registrado en los servicios comunitarios y sociales, 515.000 personas, seguido de comercio, 373.000 personas, hogares privados, 311.000, finanzas, 283.000, construcción, 278.000 y manufactura, 250.000. Niveles de productividad, generación de empleo. La economía de Sudáfrica perdió 2.2 millones de puestos de trabajo en el segundo trimestre de 2020, la cifra más alta de 2008. El empleo disminuyó en todos los sectores de la economía durante este periodo. El número de personas
empleadas en el sector formal disminuyó en 1.2 millones, es decir, 10.8%. El sector informal eliminó 640.000 puestos de trabajo, que representan el 21.9%. Los hogares privados eliminaron 311.000 puestos de trabajo, es decir, 23.6%, y el empleo en el sector agrícola disminuyó en 66.000, es decir, 7.6%. Recaudación tributaria. El sistema fiscal sudafricano se asienta básicamente sobre los impuestos recaudados por el gobierno central a través del Servicio de Impuestos de Sudáfrica, también llamado SARS. Las autoridades provinciales tienen una capacidad recaudatoria muy reducida, cayendo bajo su competencia únicamente los impuestos sobre vehículos a motor y las licencias de casinos y establecimientos de ventas de licores. Situación de la actividad económica en el primer trimestre de 2020. La economía del país cayó un 51% entre abril y junio debido a la pandemia de la COVID-19. En abril, el gobierno anunció un paquete de estímulo de casi 30.000 millones de dólares que incluía un programa de protección salarial y un subsidio social especial para los sudafricanos con mayor dificultad económica. Perspectivas económicas para los meses siguientes. Se proyecta que la economía de Sudáfrica se recuperará lentamente hasta 2024, con un 54% de los hogares que han sido expulsados de trabajos formales en riesgo de caer en la pobreza. El regreso a la actividad económica anterior a 2019 puede requerir al menos 5 años si no se toman medidas de gran alcance. Conclusiones. Sudáfrica es la principal economía de África, siendo el único país africano miembro del G20 y también desde 2011 del grupo BRICS, que incluye a los 5 países emergentes más relevantes: Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Sudáfrica actualmente contabiliza 682.215 personas confirmadas de coronavirus, 615.684 recuperadas y 17.016 muertes. La pandemia de COVID-19 en Sudáfrica convertida ya en el 5º país del mundo con más casos activos, debido a la expansión explosiva del virus en la zona de Pretoria y Johannesburgo en las últimas 2 semanas. Recomendaciones. Se recomienda medidas de distanciamiento social, incluyendo la cuarentena voluntaria para personas potencialmente expuestas al virus. Evitar dar la mano, besos, intentar mantener por lo menos 1 metro de distancia idealmente 2. Para evitar la propagación de la COVID-19 se recomienda lavarse las manos con frecuencia, usar agua y jabón o un desinfectante de manos a base de alcohol, utilizar mascarilla cuando no sea posible, mantener el distanciamiento físico. A las autoridades gubernamentales se recomiendan medidas para la salud pública y medidas económicas con un cuerpo legal que ayude a sus ciudadanos. Muchas gracias.